Entonces, bienvenidos a la sesión de la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna del mes de marzo de 2024. Eh, Quiero darles las gracias nuevamente a las personas que se tomaron el tiempo de venir aquí al hospital a tomar esta sesión de forma presencial y también agradecer a las personas que están por aquí conectadas en línea, a todos nuestros socios de fuera, las personas que están en otros lugares que no sea aquí en Torreón, acompañándonos de forma virtual en la sesión. Y hoy tenemos el honor de contar con eh, la presencia de una de nuestras afiliadas a SOMEL, a la Sociedad Mexicana, que es la doctora Diana Karen Ayala Pérez, quien es médico especialista en urgencias, egresada de Monterrey, de la 33, ¿verdad? De la 33 de Monterrey, quien actualmente se desempeña como médico adscrito en el Hospital General de Zona número 46 en Gómez Palacio y en el ISSSTE también de allá de Gómez Palacio Durango. Y además es profesora titular de la especialidad de medicina de urgencias de la 46 en Gómez, quien hoy nos va a hacer el honor de hablarnos del manejo de la cetoacidosis diabética. Como paréntesis, tenemos acá atrás el cafecito, por si gustan servirse cafecito. Nos acompaña también la química Diana Agüero, y al final nos regaló un glucómetro, el cual al final lo vamos a rifar entre los que estamos aquí presentes. Y bueno, pues ahí tenemos el apoyo. Y pues doctora, bienvenida, te dejo el micrófono. Se queda callada, o sea, en verdad, ya. ¿No? ¿No? Es que es más, alguien que nos ayude.
Abajo. Bien. Hola, pues muy buenos días a todos. Antes de iniciarme, me gustaría agradecer a Somer por la invitación a dar este tema, ¿no? Que son las perlas en el manejo de la cetoacidosis diabética. Bueno, antes de iniciar, sabemos que la diabetes mellitus es una de las enfermedades que afecta a millones de personas en el mundo, ¿sale? En el cual presenta ciertas altas gamas de complicaciones, lo que son agudas, crónicas, y dentro de las agudas encontramos la cetoacidosis diabética, ¿sí? En la cetoacidosis diabética yo considero que es uno de los temas más importantes dentro del área de urgencias. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita una alta recurrencia de estos pacientes y es importante, sí, manejar el tratamiento de una forma adecuada y óptima, pero también lo más importante es detectar al paciente lo más pronto posible. Entre más pronto lo detectamos, le damos su tratamiento de forma efectiva y el paciente va a tener mejor pronóstico, ¿sí? ¿Cuáles son los temas a tratar o los puntos a tratar además del tratamiento? Definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, que aquí es importante para poder nosotros manejar a nuestro paciente, el diagnóstico, ver ciertas clasificaciones que aparecen en lo que son las guías, el tratamiento y conclusiones. ¿Vale? A pesar de todo el tiempo de lo que ha presentado el tratamiento, las nuevas guías, actualizaciones, diagnósticos, todo, a pesar de todo eso, se ha presentado todavía un aumento tanto de la morbi como de la mortalidad en estos pacientes. ¿Y por qué? A lo mejor no necesariamente por el tratamiento. El tratamiento lo sabemos y lo tenemos bien especificado, pero lamentablemente los pacientes llegan ya complicados, ¿sí? Es muy frecuente que lleguen a nuestro servicio de urgencias pacientes, de los cuales llegan, hacemos nuestro interrogatorio, preguntamos a enfermedades degenerativas y no la mayoría, pero sí un gran porcentaje refiere acerca de que no tengo ninguna enfermedad, no tomo ningún medicamento de forma diaria. Yo un día previo estaba normal, ¿sí? ¿Les suena eso? Entonces, no quiere decir que no tenga el diagnóstico, ¿sí? No quiere decir que no tenga esa enfermedad, simplemente no se ha detectado en sí este paciente, ¿sí? Y es por eso que muy frecuentemente llegan ya complicados a nuestro servicio de urgencias y sobre todo presentando que puede llegar a un debut en estos pacientes. Bien, ¿cómo podemos definir la cetoacidosis diabética? Tenemos varias guías en las cuales la definición, por ejemplo, en lo que es la guía de la ADA, nos marca una forma de emergencia hiperglucémica, caracterizada por la triada clásica, ¿no? La hiperglucemia, la cetonemia y la acidosis metabólica con brecha aniónica. ¿Qué pasa aquí? A grandes rasgos, presentamos esto, tenemos un factor desencadenante, tenemos una alteración o un desequilibrio metabólico, hay alteraciones hormonales donde hay una deficiencia de insulina y por lo tanto provoca un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Si esto no se trata a tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una falla multiorgánica y por lo tanto puede llegar a nuestro paciente hasta fallecer. ¿Sí? Le damos a la siguiente, por favor. Bien, ¿qué dice lo que es la guía británica? Lo mismo, solo que ya agregamos ciertas cifras, ¿no? La dividimos en DKA, en la cual la D significa diabetes, que corresponde a una glucosa en sangre de más de 11 milismoles por litro, o que ya se conoce en nuestro paciente como diabético. La K, que es ketosis, presentando una concentración de cetonas en sangre o capilar más de 3 milismoles por litro, o presentando también ya una cetonuria significativa, que quiere decir en nuestra tirita de orina marca 2 o más de estas, ¿sale? Y la A, que corresponde a la acidosis, presentando una concentración de bicarbonato, que sea menor de 15 milismoles por litro, o presentando un pH menos del 7.3. Esto ya lo vamos a ver más a fondo en lo que es el diagnóstico, verificando las clasificaciones. Bien, hablando un poquito de historia. Bueno, la primera
vez que se describió una cetoacidosis diabética fue en 1886. Este lo describió el doctor Julius Reichelt, en el cual pues menciona ahí acerca de cuáles son las características de estos pacientes e inclusive también se avienta ahí a lo que es el tratamiento de bicarbonato de sodio, fosfato de sodio, pero realmente pues esto fue algo ineficaz, ¿no? Y sigue ahorita que lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, en 1870 y 1990 es cuando se empiezan a descubrir lo que es la respiración de Kussmaul, que es la clásica de estos pacientes, en el cual trata de compensar la acidosis de la cetoacidosis diabética y ya identificamos las cetonas en orina. Lo primordial o lo que es más fundamental en esta historia, pues es en 1922, en donde se describe por primera vez o se sintetiza lo que es la molécula de insulina. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la mortalidad que teníamos, más del 95%, que prácticamente nuestro paciente con una cetoacidosis llegaba al hospital, no tenían mucho pronóstico. Eso, a partir de ese descubrimiento y el inicio de los protocolos, de lo que son las dosis de insulina, esa mortalidad fue disminuyendo hasta llegar a lo que es una mortalidad del menos del 1%, que esto obviamente estamos hablando en países desarrollados, ¿verdad? Y en 1973 encontramos la cetoacidosis diabética, pero euglucémica, en la cual, como su nombre lo mencionamos, presenta una glucosa normal, pero con todos los criterios positivos, y esto se relaciona principalmente con algún medicamento que se denominan inhibidores contrarreguladores de sodio-glucosa. Y entre el 2001 al 2009 encontramos ya las primeras guías, ¿no? Tanto de la ADA como la británica, y de las cuales todavía tenemos las actualizaciones. Bien, la cetoacidosis diabética está más relacionado con la diabetes tipo 1. Las evidencias mencionan alrededor de 35, 42%, ¿no? Pero también no está exento a la diabetes tipo 2, un 34% que es lo que nos marca. La mortalidad, como habíamos dicho, en países desarrollados ha disminuido, sí, en menos del 1%. En cambio, en los países en vías de desarrollo, todavía tenemos, como México, tenemos una mortalidad entre 3 al 13%. ¿Le das, por favor? Ok, ya hablando en México, y estos son cifras de pacientes o de casos de personas diabéticas, en las cuales en el 2006 se reportaron 7.3 millones de casos en diabetes, ¿sale? Y eso ha ido aumentando a partir que en el 2021 hemos reportado 13.4 millones de casos, en los cuales nos pone a México como el 7º país de los 10 primeros en casos de reportados en diabetes mellitus. Esto ya es un poco rojo, ¿no? O sea, realmente tenemos una alta incidencia de estos pacientes que por lo general no tenemos en México la cultura de poder ir a una revisión de forma de control ordinaria, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, volvemos a lo mismo, llegamos ya complicados. En el 2045 se piensa que vamos a tener ya un reporte de 21.2 millones de casos de estos pacientes, ¿sí? Aproximadamente 500,000 hospitalizaciones al año están reportadas de todas las complicaciones de lo que nos corresponde a la diabetes mellitus. Y dentro de lo que es la cetoacidosis diabética, el porcentaje que ocupa es el 9.21%. Es una enfermedad realmente que al gobierno le cuesta bastante, que aproximadamente es de 2.4 billones de pesos al año. Entonces, sí es importante. Bien. A pesar de lo que es el tratamiento y todo, hemos tenido un alto número de defunciones. Inclusive en el 2020 se han reportado 151,019 casos. Esto está muy relacionado con las causas de la diabetes. ¿Cuál es la primordial? Un 80%, estamos hablando del sobrepeso o de la obesidad. ¿Sí? 30 al 40% de los pacientes aún diabéticos siguen sin ser diagnosticados y sin ser detectados a tiempo, ocupando el 4º lugar de las causas de muerte.
Esta es una gráfica que nos demuestra los casos de pacientes diabéticos tipo 2 y el número de ingresos al hospital en el 2023. ¿Cuáles fueron las complicaciones con las cuales se hospitalizaron más? En el tercer lugar, ocupamos la cetoacidosis diabética con 698 casos. Sigue en primer lugar el pie diabético, pero esto ya va en aumento. Está relacionado principalmente con el género en mujeres, es más relacionado con mujeres, y en cuanto a la edad, es aproximadamente a partir de los 50 años. En la raza mencionan que es más frecuente en personas de raza negra, no hispanos, lo más frecuente. Bien, ¿cuáles son los desencadenantes que nos lleva a la cetoacidosis diabética? En países desarrollados, la principal causa es un mal apego al tratamiento, ¿no? En donde hay una insulinoterapia inadecuada o un incumplimiento en la terapéutica. ¿Qué quiere decir? Nuestro paciente diabético ya está diagnosticado, lleva un tratamiento de forma, bueno, pero pues no se apega al tratamiento, ¿no? O sea, no haya un apego al tratamiento, no lleva una buena dieta, entonces tiene mayor probabilidad de que nos lleve a una cetoacidosis diabética. O hay otros, en ocasiones, que sí llevan un tratamiento de forma adecuada, pero suele ser ineficaz. La segunda causa de que nos pueda llegar a provocar la cetoacidosis son las infecciones, principalmente infección de vías urinarias, gastrointestinales y neumonías. Hay otras causas no infecciosas que nos puedan llegar también, como lo que es infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebral isquémica, la pancreatitis, que también es muy frecuente, bueno, lo que nosotros llevamos en nuestro hospital, y traumatismos que también pudieran ser. Fármacos relacionados con esta cetoacidosis, glucocorticoides y los inhibidores contrarreguladores de sodio glucosa que están más relacionados, como les mencioné, con la la cetoacidosis diabética eurocémica. Bien, lo normal, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito ahí a grandes rasgos de qué es lo que pasa en el mecanismo de la glucosa de forma normal. Llega lo que es la insulina, se ancla en el receptor y esto nos ayuda a que se forme una proteína transmembrana que se conoce como GLUT4. El GLUT4 es el que va a permitir la entrada de glucosa a la célula y producir así su energía. El GLUT4 está formado por 6 carbonos en los cuales va a llevar, a la hora de entrar, pues forma lo que es la glucólisis y forma 2 piruvatos en los cuales estos van a transportarse por el canal de transporte, llegar al ciclo de Krebs y formar lo que es el ATP correspondiente, que más adelante un poquito lo vamos a ver más claro. Esto, si hay alguna alteración en esta área, obviamente no va a pasar la glucosa a la célula y no vamos a tener un aporte de energía adecuado. Entonces, la célula lo que va a decir es, ay, me falta glucosa, me falta un soluto energético y va a empezar a mandar señales que pues obviamente no son las adecuadas y van a empezar a generar glucosa sin permitir que esa glucosa pase a la célula. Entonces va a haber una alteración a nivel de la gluconogénesis, de la glucogenólisis y producir al final una hiperglucemia. ¿Dónde se encuentra la patología? ¿Dónde se encuentra el inicio de la fisiopatología? Pues es a nivel de los acinos pancreáticos. Aquí encontramos ciertas células que lo conforman, alfa, beta, delta y las células PP. Las formadoras de la insulina son las células beta, ¿sí? Cuando hay un daño, ya sea una glucotoxicidad, una lipotoxicidad o una predisposición genética, simplemente esto no nos va a permitir la producción de insulina. Entonces puede haber una producción, pero también puede ser deficiente, alterando así los ácidos grasos, alterando la fosforilación y actividad en el músculo. Entonces la glucosa no se va a aprovechar de forma adecuada en lo que son los tejidos circundantes, como lo que es el músculo, y por lo tanto va a seguir produciendo hasta formar la hiperglucemia. Bien, la deficiencia relativa de insulina, ¿qué es lo que nos va a provocar? Entonces, vamos a tener un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como cuáles son
glucagón, epinefrina, norepinefrina, cortisol, la hormona de crecimiento. Ahora, el glucagón, sabemos que la producción de glucagón se hace a través de las células alfa. Ahí, a partir de ahí, pasan a la circulación, llegan al hígado y se ayudan a la producción de la gluconeogénesis a través del glucagón para formar la glucosa. Esto, cuando se termina, pues se termina la reserva y la célula empieza a buscar de alguna otra forma cómo conseguir energía. Pasamos a lo que es a nivel del músculo, en donde hay un aumento de la proteólisis, y a nivel del tejido celular subcutáneo, un aumento de la lipólisis y un aumento de la lipasa hormonosensible. Eso es lo que nos va a ayudar de cierta forma. Cuando se acaba la reserva, obviamente, ya por último son la producción de cuerpos cetónicos. La lipasa hormonosensible lo que nos va a ayudar a hacer es dividir la molécula de triglicéridos a glicerol y ácidos grasos, y el ácido graso nos va a ayudar a producir un proceso bioquímico que se llama beta oxidación para poder generar la energía. ¿Cuál es este? Bueno, los ácidos grasos se unen a lo que es la carnitina para poder entrar a ese proceso bioquímico de beta oxidación con la ayuda de la FAT2 y NAT2 y formar por fin la acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A es fundamental para el inicio del ciclo de Krebs, y si este ya se sobresatura y hay un aumento todavía de la acetilcoenzima A, de alguna forma tiene que degradarse, y eso se degrada a través de los cuerpos cetónicos. Es con ayuda de la acetoacetilcoenzima A. La acetoacetilcoenzima A se une a la acetilcoenzima A para poder formar HMG coenzima A y así poder formar los cuerpos cetónicos. El primero que se forma es el acetoacetato, y este va a agarrar ya sea dos caminos. Se va a reducir en beta hidroxibutirato o se va a descarboxilar espontáneamente por parte de la acetona, ¿sale? Entonces, lo importante que es el beta hidroxibutirato es el cuerpo cetónico que se va a medir principalmente a nivel sérico. Este es un resumen de lo que es la fisiopatología, en el cual cuando se forman los cuerpos cetónicos, cómo es que afecta en los diferentes órganos. Ahora, a nivel del riñón, lo que nos va a provocar es una glucosuria, poliuria, polifagia, y ahí viene lo que es la diuresis osmótica, que esto es muy importante en la cetoacidosis diabética. Va a haber una gran pérdida de líquido, y esto nos va a llevar tanto a una deshidratación severa. No nada más va a perder el líquido, sino también es parte de un desequilibrio electrolítico, en el cual lo que hace es que la glucosa que está tan acumulada, trata el cuerpo de excretarla por el riñón, y obviamente no vamos a decir nada más sale glucosa, sino también va a salir todo lo que son parte de los electrolitos. Va a haber un descenso del filtrado glomerular y por lo tanto una retención de glucosa y cetona, lo que también nos va a elevar lo que es la osmolaridad plasmática, pero no tanto como llegar a un estado hiperesmolar. Bien, el cuadro clínico. No debemos de subestimar a estos pacientes. Muchas veces en lo que es la consulta o en primer contacto, llegan los pacientes con un cuadro gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, que sí pudieran tener su antecedente diabético, pero lo tomamos nada más a veces como que lo subestimamos. Realmente les ponemos sus coctelitos, todo ya mejoró, se hidrató y a casa, ¿no? Cuando realmente no si pudiéramos tomar una gasometría, darle algún otro manejo que sí tiene un poquito más de tiempo, pero podemos detectarlo estos pacientes con mayor probabilidad de mejor diagnósticos. ¿Cuáles son la presentación? Obviamente va a ser súbita, debe de ser menos de 24 horas, y los síntomas primordiales son poliuria, polifagia, polidipsia. A nivel gastrointestinal, como les había mencionado, son náusea, vómito, dolor abdominal, y a nivel urinario es frecuente encontrar poliuria, cetonuria, glucosuria, y el respiratorio, la hiperventilación. Esa respiración de Kussmaul, característica de los pacientes con cetoacidosis diabética para tratar de compensar la acidosis.
Ay, no, a nivel de las alteraciones neurológicas podemos encontrar un paciente alerta, sin ninguna alteración neurológica, y a medida que va pasando el tiempo podemos llegar hasta un coma. Y el aliento característico a frutas, ¿no? El diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la triada: hiperglucemia, cetosis y la acidosis metabólica. Podemos hacer las clasificaciones utilizando lo que son nuestras guías actualizadas, la ADA y la británica, y también aquí encontramos lo que es de la Sociedad Pediátrica de Adolescencia en Diabetes. En cuanto a la guía de la ADA, la divide en leve, moderada y severa. Vamos a tener en esta, bueno, nos va a reportar, digámoslo así, la glucosa arriba de 250 miligramos por decilitro, tanto la leve, moderada y severa, ¿sí? La diferencia van a ser en lo que es el pH. Vamos a reportar una cetoacidosis diabética leve cuando tenemos 7.25 a 7.30 de pH, la moderada de 7.24 a 7 y una severa ya menos del 7. ¿Sabe? El bicarbonato también va a haber una gran diferencia, desde lo que es la leve reportándose entre 15 a 18 hasta la severa que nos va a reportar menos del 10 miliosmoles por litro. Vamos a encontrar ahí también algunas diferencias en cuanto al estado de alerta, en donde la leve, el paciente no va a tener ninguna alteración neurológica, va a estar alerta el paciente, pero a medida que va pasando ya a la severa, podemos encontrar un estupor o coma. En la guía británica ellos no se complican, ellos no la dividen, solamente mencionan acerca de que tenemos una cetoacidosis diabética cuando cumplimos criterios de una glucosa arriba de 200, un pH menos de 7.30, un bicarbonato de menos 15 y tanto las tres guías nos van a reportar lo positivo en cetonas urinarias y el beta hidroxibutirato en sangre mayor arriba de 3 milismoles por litro. ¿Vale? Bueno, ya cuando sospechamos a un paciente con cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que hacemos? Por lo general empezamos desde el triage, ¿no? En donde se identifican los signos vitales. Si un paciente lo encontramos hipotenso, taquicárdico, polipneico, que a la hora de acercarse, a la hora de checarle la presión y todo, tenemos un aliento de frutas, pues más o menos ahí vamos viendo a qué nos vamos enfrentando. Y sobre todo, si tenemos la oportunidad de tener una glucometría capilar arriba de 250, pues ya nos habla de alguna situación que tenemos que, de foco rojo, ¿no? Entonces, estos pacientes por lo general llegan a lo que es el ingreso a a una sala de urgencias y vamos a iniciar a valorar hemodinámicamente a nuestro paciente. Llegamos al área de urgencias, a la sala de urgencias, vamos a monitorizar a nuestro paciente, vamos a canalizar a nuestro paciente. Ahí hay muchas variaciones, 2 vías, gruesas, el catéter central. Obviamente, la ADA, lo que son los criterios de la ADA, menciona cuáles son los criterios específicos para colocar el catéter central. ¿Sí? Un paciente hemodinámicamente inestable, embarazadas, un paciente joven, un paciente que realmente requiere una aportación, una reposición de potasio importante. Entonces, eso también tenemos que ver en esta situación, colocar sonda Foley si es necesario, si nuestra cuantificación de uresis puede ser espontánea, no requiere una sonda Foley, pero sí que sea estricto esta cuantificación. Hay que valorar bastante o es muy importante los ingresos y egresos de estos pacientes. La evaluación neurológica y hay que solicitar para clínicos cuáles: biometría, química, electrolitos, examen general de orina, una gasometría y en cuanto a los estudios de imagen, radiografía de tórax mínimo y un electrocardiograma. Bien, ahora sí, en cuanto a lo que es el tratamiento, bueno, tenemos diferentes protocolos en cuanto al tratamiento y esto depende mucho de cada institución, pero los objetivos son los mismos: reponer o, bueno, sí, hidratar a nuestro paciente, reponer lo que es
el potasio o alteraciones metabólicas, recuperar lo que es la glucosa y las cetonas, ¿no? Bien, iniciamos con la hidratación. Son 5 pilares, pero realmente podemos tener otro, que es el tratamiento de las causas. Si tenemos una infección, por ejemplo, y no la tratamos y empezamos a hidratar a nuestro paciente, empezamos a ponerle infusión de insulina, reponemos potasio, pero aún así no manejamos la infección, pues obviamente nuestro paciente nunca va a recuperar, ¿vale? Entonces, tenemos hidratación, reposición de potasio, manejo de la acidosis y el tratamiento con insulina y por último el traslape. Bien, en cuanto a la reanimación hídrica, aquí lo importante es expandir el volumen, ¿no? El volumen intravascular, el volumen intersticial, el volumen intracelular, el cual estos pacientes, como lo mencioné, hay un déficit muy importante del agua. 7 a 8 litros tenemos de déficit. Entonces, las guías, en cuanto a la ADA, ¿qué es lo que menciona? En la primera hora mencionan acerca de administrar de 1000 a 1500 de solución salina al punto 9 para 1 hora, o lo que corresponde a 15 a 20 cc por kilo por hora. ¿Sale? En las británicas lo menciona 1000 mililitros de solución salina al punto 9 para 1 hora. ¿Cuál es el objetivo de la administración de este bolo? Tratar de disminuir la glucosa el 10%. Posteriormente vamos a iniciar lo que es el mantenimiento con lo que nos dice la guía ADA, una infusión de 250 a 500 mililitros por hora, marcando con una solución salina al punto 45 o salina de punto 9, dependiendo de la concentración de sodio que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un sodio corregido normal o elevado, vamos a iniciar el manejo con solución al punto 45. ¿Vale? Entonces, la británica, ¿qué es lo que nos dice? La británica no reconoce lo que es la solución salina punto 45. Ellos recomiendan la pura solución salina al punto 9. Bien, cuando tenemos ya una glucosa menos de 200 miligramos por decilitro, ¿qué nos dice la ADA? La ADA, vamos a continuar con la solución de infusión de líquido, pero vamos a ir disminuyendo esta infusión, ¿sí? En el cual vamos a ir hasta 150 a 200 mililitros por hora. Esta infusión de insulina o la solución de base va a ir en Y, siempre con una glucosada al 5% hasta resolver la acidosis, ¿sale? Entonces, ahí es importante porque la diferencia de lo que nos dicen los británicos es que ellos usan la glucosada al 10. Prácticamente es lo mismo, se resuelve lo mismo, nada más que con la glucosada al 10 sí tenemos que estar más detenidamente viendo los laboratorios para evitar lo que son las hiperglucemias. Se administra el líquido que contenga glucosa y se continúa con la infusión de insulina. Nunca vamos a suspender la infusión de insulina de forma abrupta, usando siempre el sistema de doble bolsa. Ahora, la hidratación de estos pacientes no es una receta de cocina, ¿sí? Debemos de individualizar al paciente. ¿Qué quiere decir? Los pacientes, por lo general, estos cetoacidosis llegan deshidratados severamente, pero no quiere decir que no nos pueda llegar sobrecargado. Hay pacientes que tenemos algunas otras patologías como insuficiencias cardíacas, enfermedad renal crónica terminal o inclusive los ancianos, que eso también tenemos que ir manejando. Entonces, no es así nada más la recetita de cocina, tenemos que ir individualizando a nuestro paciente. Los objetivos de la reposición de los líquidos. ¿Cuál es el primordial? La restauración del volumen circulatorio, lo que es el aclaramiento de cetonas y la corrección de todo lo que es el desequilibrio hidroelectrolítico. Vemos que el déficit de agua, como les mencioné, es de 7 a 8 litros, el sodio de 7 a 10 milismoles por kilo, el cloro de 3 a 5 milismoles por kilo, el potasio de 3 a 5 milismoles por kilo, el fósforo de 5 a 7 miliequivalentes y el magnesio de 1 a 2 miliequivalentes. Bueno, realmente esto es muy contradictorio siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál solución usar?
solución Harman, solución salina, ringlactato. Entonces, hay muchísimos artículos, si quieres darle, en los cuales nos menciona qué tipo de solución vamos a manejar en los pacientes con cetoacidosis diabética. Yo puse algunos, en los cuales las guías británicas, ¿qué es lo que nos dice? Hacen la comparación entre lo que es la solución salina y la solución Harman. Y ahí nos mencionan acerca de ciertos puntos o diferencias en las cuales la solución salina además de que tiene sus beneficios y sus contras, la principal contra es que nos provoca la acidosis hiperclorémica, ¿sale? Entonces, esto sí nos puede, bueno, la solución salina está prácticamente lista como para reponer el potasio. No tenemos ningún problema para administrar el KCl en esta solución. A diferencia de que todavía no hay una evidencia en lo que es la solución Harman de poder administrar Harman con potasio. ¿Sí? Entonces, para ellos, lo ideal, en conclusión, es que el beneficio es la solución salina al punto 9. Hay otros artículos de revisión en el cual nos maneja ver cuál es la solución preferible para manejar las emergencias hiperglucémicas. Aquí prácticamente la conclusión de este artículo nos menciona de que no hay una solución favorita sobre otra. La función o la objetividad de la patología es hidratar a nuestro paciente para poder mejorar ese déficit de agua. Y en el New England, en el New England, que es el último que les puse, realmente que es para fluidos, bueno, sí, la resucitación en lo que son fluidos en pacientes críticos, nos menciona que debemos escoger la solución dependiendo de ciertas situaciones del paciente, patologías que incluyen o lo que es la hidratación. No hay como que una solución todavía en sí exclusiva para la cetoacidosis diabética. Es por eso que les menciono, soluciones son igual deficientes en el manejo hídrico en estos pacientes con cetoacidosis diabética. Por el momento. Entonces, aquí les menciono cómo saber si nuestro paciente requiere volumen y cómo saber si ese volumen nos tolera el paciente y si ese volumen nos responde el paciente, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar esa situación? Tenemos ciertas cosas, tanto en cuanto a exploración física como signos vitales, e inclusive hasta con el ultrasonido poder valorar esta situación. ¿Cómo sabes que requiere volumen? Pues nosotros lo podemos detectar simplemente con los signos vitales. Si un paciente está taquipneico, taquicárdico, hipotenso y tenemos un índice cardíaco de 0.8, definitivamente nuestro paciente requiere volumen. ¿Sí? Si tenemos en la exploración física un llenado de capilar tardado, tenemos alteraciones neurológicas, que nuestro índice urinario esté también ya afectado, nuestro paciente requiere volumen, ¿sí? Y a nivel del laboratorio tenemos, si se llega a presentar un lactato más de 2 milismoles por litro y un exceso de base de menos 6 milismoles por litro, nuestro paciente requiere volumen, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber si tolera ese volumen nuestro paciente? Pues primero, a nivel pulmonar podemos hacer una exploración simplemente auscultando a nuestro paciente, ¿sí? Si no tenemos estertores, bien, nuestro paciente está tolerando lo que es el volumen. Si empieza ya con estertores, ahí nuestro paciente a lo mejor ya lo estamos sobrecargando. Con el uso del ultrasonido podemos observar si requiere o si está tolerando el volumen a nuestro paciente, demostramos lo que son el patrón A. En cuanto ya estamos sobrecargando a nuestro paciente, obviamente observamos el patrón B bilateral. También con la vena cava inferior podemos observar esa situación de si el paciente nos tolera ese volumen, viendo el diámetro de la vena cava inferior, si este es mayor de 2.1, ya de plano no nos está tolerando el volumen, y el índice de colapsabilidad, si es menor de 50%, no nos está tolerando el volumen. Ahora, si tenemos lo que es una catéter venoso central, podemos medir la PVC, viendo si esta es mayor de 6 milímetros de mercurio, este paciente no nos está tolerando el volumen. Entonces, ahora ya
si sabemos si nuestro paciente requiere volumen y si este volumen está tolerando nuestro paciente, necesitamos ver si esa situación todavía nos responde al volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil. Por medio de lo que es el ultrasonido, vamos a valorar lo que es la presión de pulso, menos de presión de pulso, menos de 40 milímetros de mercurio. Este paciente nos está respondiendo al volumen. Si tenemos una variabilidad en cuanto al flujo y al tiempo del sangrado, de la circulación de sangre en la aorta, menos de 15, está tolerando el volumen. Si la variabilidad respiratoria está más de 12%, está tolerando el volumen. ¿Qué quiere decir todo esto? Prácticamente esto es el monitoreo de nuestro paciente que debemos estar manejando continuamente y no llegar a las complicaciones de la sobrecarga. Bien, en cuanto al tratamiento ya con insulina, esto es un tratamiento realmente que es aceptado para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Definitivamente lo que es la guía británica y la ADA lo recomiendan con una infusión de insulina del 0.1 unidades por kilo por hora. Es fundamental no iniciar la infusión de insulina si llegamos a tener un potasio menos de 3.3 milimoles por litro. ¿Por qué? Porque esto nos ocasiona arritmias, ¿vale? Que es muy importante conocer esa situación. ¿Cómo vamos a prepararla? Yo creo que nos tardamos ahora, una hora, hora y Pues media. 50 unidades, el Yo creo que nos 50 vamos a tardar una hora, hora y media. solución salina al Hasta menos. 0.9%, ¿sale? Aquí es muy Pregúntale, importante pues dile que vamos a ir allá y valorar dejamos las llaves, ¿no? lo que es nuestro paciente si llega a presentar hipoglucemias, ¿no? Ahí debemos de ir disminuyendo lo que es la dosis a 0.05 unidades por kilo por hora. No, actualmente en las guías no se recomienda el bolo inicial de insulina por las guías. Y el objetivo es ir disminuyendo la glucosa sérica 100 miligramos por decilitro por hora. Bien, en cuanto a las guías, la ADA, si la glucosa no baja de 50 a 75 miligramos por decilitro, debemos de aumentar esa dosis de 1 a 0.14 unidades por kilo hasta obtener ya esa disminución. Pero cuando la glucosa se encuentra menor de 200 miligramos por decilitro, debemos de ir disminuyendo con una dosis de 0.02 a 0.05 unidades por kilo para poder mantener la meta entre los 150 a 200 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y la que nos dice las guías británicas, prácticamente ellos nos mencionan que si no disminuye la beta hidroxibutirato 5.2 miligramos por decilitro, aumentar una unidad por hora. Si el bicarbonato no aumenta 3 miliequivalentes por litro por hora, aumentar una unidad por hora. Y si la glucosa no disminuye en 50 miligramos por decilitro por hora, aumentar una unidad por hora. Ajá, pero aquí lo importante es que no se recomienda hacer ajuste de dosis de insulina, por lo tanto se va agregando la glucosa al 10%. En cuanto a la reposición de potasio, volvemos a lo mismo. Lo importante de mencionarlo y recalcarlo es que no se debe de iniciar la infusión de insulina si tenemos un potasio bajo que corresponda a menos de 3.3 milimoles por litro, ¿sí? La ADA nos recomienda ciertas reposiciones en el cual, obviamente, si está arriba de 5.5 el potasio, no vamos a reponer el potasio, ¿sí? Si está entre 4 a 5 milimoles por litro, agregamos a nuestra solución de base 20 milismoles. Si tenemos un potasio de 3 a 4 milismoles por litro, agregamos 40 milismoles a esa solución de base, pero cuando ya está abajo de 3 milismoles por litro, vamos a tener que reponer nuestro potasio con 10 a 20 milismoles por litro por hora, hasta que lleguemos a una cifra de potasio de 3 y podamos cambiarlo a 40 milimoles dentro de lo que es la solución de base. Y en cambio, en la británica, pues nos menciona dar 40 mil equivalentes de KCl por cada litro de solución y se sugiere
revalorar la terapéutica si se encuentra menos de a 3.5 miliequivalentes por litro. Aquí el objetivo de la reposición es ir manteniendo un potasio de 4 a 5 miliequivalentes por litro. En el manejo de la acidosis, realmente sigue también siendo muy controvertido, pero aquí la guía británica, y estamos de acuerdo, todos, que no se recomienda el uso del bicarbonato, ¿sale? Aquí todavía las guías de la ADA mencionan acerca de que se va a reponer cuando tenemos un pH menos de 6.9. ¿Y cómo lo mencionan que lo vamos a reponer? Bueno, lo vamos a reponer con 100 milimoles en 400 de solución salina al 0.9 más 20 miliequivalentes de KCl en infusión para 2 horas hasta lograr en sí un pH arriba de 7. Y si todavía continuamos con un pH abajo de 6.9, se recomienda repetir esta infusión cada 2 horas hasta tener un pH mayor de 7 y obviamente teniendo nosotros un monitoreo del potasio cada 2 horas. Los criterios de resolución, aquí en lo que es la ADA nos menciona ya la glucosa cuando tenemos abajo de 200 miligramos por decilitro, un bicarbonato mayor de 15, un anion gap mayor de 12 y el pH venoso mayor de 7.3. En las guías británicas vamos a manejar un pH venoso de más de 7.3 con cetonemia de menos 0.6 miliequivalentes por litro. Si nosotros, le das porfa, tenemos ya nuestros criterios de resolución, ahora sí podemos hacer ya lo que es el traslape. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el traslape se hace a través de, dependiendo de la guía, con la insulina subcutánea a una dosis, de acuerdo a la guía de la ADA, a 0.5, entre 0.5 y 0.8 unidades por kilo al día, manejándolo siempre todavía con continuidad con la infusión de insulina. Nunca vamos a suspender la insulina. La guía de la ADA nos refiere que vamos a continuar la infusión de insulina de 1 a 2 horas posterior al inicio de la insulina subcutánea. Las guías británicas nos refieren que la dosis va a ser de insulina subcutánea de 0.5 a 0.75 unidades por kilo al día, continuando con una infusión de insulina al 0.5 unidades por kilo por hora, manteniendo la infusión entre 30 a 40 minutos posterior a la aplicación de insulina subcutánea. Bueno, el cálculo de las insulinas basales es importante. Las guías de la ADA nos refieren la dosis de 0.5 a 0.7 unidades por kilo al día dividida en 3. ¿Cuáles? 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. También lo que recomiendan es administrar el 50% basal y el otro 50% sería que sería en el desayuno, en las comidas y en la cena. A nivel de las guías británicas, nos refiere la insulina basal, como recomienda la NPH, la glargina, con una dosis de 0.25 a 0.3 unidades por kilo, si no tenían un tratamiento previo el paciente. Ahora, si ya lo tenían, tenemos que continuar con la insulina basal habitual. ¿Cuándo y cómo se retira esa infusión de insulina IV? Bien, se administra insulina NPH dosis correspondiente, se da de comer posterior a la aplicación de NPH y si obviamente tenemos una condición adecuada del paciente y 2 horas después de aplicación de NPH se suspende la infusión de insulina de acuerdo a la guía de la ADA. Conclusiones, el reconocimiento y el tratamiento oportuno del paciente con cetoacidosis diabética impacta en el pronóstico definitivamente de nuestros pacientes. El tratamiento del paciente con cetoacidosis diabética siempre se debe de ir individualizando, ¿sí? No es una receta de cocina. La cetoacidosis diabética es un padecimiento frecuente en el servicio de urgencias y, por último, fomentar la prevención de la diabetes mellitus nos va a conllevar a unos mejores resultados en cuanto a la cetoacidosis diabética. Y pues ya, sería todo. Tengo aquí una pregunta para la doctora.
Me regañaron en un parte de vista porque hicieron esto. No, me van a llegar regaños. En el chat inicial, La subcutánea, realmente sí han tenido ciertos resultados, solo que son pacientes específicos, principalmente pacientes, como lo mencionan, pacientes con septosis leve, pacientes que tienen nula o muy leve comorbilidades y sí se puede hacer, de hecho se recomienda en terapia intensiva como una opción, suele ser la evidencia se ha visto que ha tenido igual efectos buenos, tanto como en lo que es la insulina rápida en infusión. Entonces, sí se ha tenido buenos efectos en esas insulinas subcutáneas, análogos de insulinas. bueno, No sé, mi caso. Sí, glucosa normal. Así es. Así es, y realmente ahí se nos van muchos pacientes. ¿Por qué? Porque a la hora de tener el contacto que tomamos laboratorios y todo y vemos una glucosa normal, pues dice, bueno, pues a casa, ¿no? Lo hidratamos y todo, pero ahí es cuando se nos pueden complicar, o sea, sí tienen un mayor riesgo de complicaciones por lo mismo. Y pues, así es. ¿alguna otra pregunta que tengan para la doctora? Entonces, doctora Diana, te damos las gracias por habernos acompañado en esta sesión. ¿Tenemos alguna? Gracias. Gracias. Las personas que estuvieron en Zoom, que fueron 34 personas, Ay, Dios. bastantes personas por ahí en línea. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos al maestro Bayón. Bueno, saludos. Y bueno, pues nada más queremos recordarles que el siguiente mes la sesión va a estar a cargo de la doctora Escarello, que es estudiante de parte de la pediatra, que va a hablar de trauma muy interesante para también. Ahí estaremos publicando nuestras redes. Nuevamente, gracias, doctora Diana, y pues felicidades por la ponencia. Y nos vemos en la semana. Gracias.